Soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video voy a comentar una partida de la ronda 8 del Tata Steel 2013 entre el gran maestro Caruana y el gran maestro Leamy. Bueno, paso a comentar. Las blancas juegan E4, las negras juegan C6, D4, D5. Y bueno, aquí las blancas eligen la variante del avance con E5. Como ustedes sabrán, también pueden jugar tanto caballo C3 como caballo D2. En cualquiera de estas dos variantes, las negras suelen continuar con D por E4. Llegaremos a la misma posición por transposición. Y aquí tenemos la línea principal de la defensa Caro-Kann, muy clásica. Y también las blancas pueden optar por E por D5 y luego de C por D5. Las blancas juegan C4, que es el ataque del sistema Panov. Lo que quieren hacer las blancas aquí es jugar con el peón aislado de D4, pero a su vez confían en el desarrollo y la actividad que obtendrán a cambio. Todas líneas muy interesantes, pero bueno, últimamente está más de moda jugar E5, que es la variante del avance. Aquí las blancas lo que quieren hacer es, claro, jugar con ventaja de espacio, ¿no? Y las negras, a diferencia de por ejemplo la defensa francesa, tendrán la posibilidad de liberar su alfil de C8. Podríamos volver atrás para evaluar, por ejemplo, la diferencia, ¿no?, entre la Caro-Kann y la defensa francesa, que cada una tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero por ejemplo, si las blancas aquí juegan la variante del avance, el alfil de C8 no puede salir a F5. Las negras, por otra parte, intentarán crear contrajuego en el flanco dama. Y bueno, y como veremos en esta partida, por eso me pareció útil mostrar la defensa francesa también, se va a producir un esquema de la defensa francesa. Entonces, aquí luego del alfil F5, las blancas juegan H4, que no es la línea principal. La línea principal hoy por hoy es jugar caballo F3 seguido de alfil E2. Bueno, es como se juega la variante del avance, ¿no? Donde hay mucha teoría también, pero el juego adquiere un carácter más posicional. Si las blancas juegan caballo C3, por ejemplo, la idea básicamente es que luego de E6, las blancas quieren jugar G4 de manera muy agresiva. También pueden probar G4 aquí. Muy agresivo el juego de las blancas, y las negras vale destacar que están en una situación muy sólida. Se logran contrarrestar el ataque de las blancas, entonces tendrán un juego muy sencillo presionando el centro blanco. Son todas líneas que merecen estudio, por supuesto. Y H4, muy interesante también, que busca sobre todo ganar espacio en el flanco de rey. En esta oportunidad las negras juegan H6. También se puede jugar H5, que luce mejor por el hecho de que no permite al blanco ganar tanto espacio en el flanco rey, ¿no? Por ejemplo, estamos evitando G4 con negras. Si quieren mirar un poco más de esta línea, les sugiero que estudien la partida de Svidler contra Nakamura, que siguió con C4, E6, caballo C3, caballo E7, y aquí Svidler juega caballo G2, para luego jugar caballo G3 y ocupar ciertas casillas como D6 y F6. Y bueno, fue una partida muy interesante. Nuevamente, si les interesa esta línea, les recomiendo que miren este ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar ahora a esta partida de Caruana con Leamy, que juega el negro H6 y las blancas juegan G4. Aquí las negras juegan alfil D7, pero ustedes se preguntarán qué pasa si el negro juega alfil H7, ¿no? Tiene más sentido, el negro acaba de sacar el alfil por esta diagonal. Pero si las negras juegan así, las blancas pueden castigar jugando E6, por ejemplo, que va a dificultar mucho el desarrollo de las negras. Bueno, ahora sin ir más lejos, amenazamos destruir todo el flanco rey, ¿no? Tienen que las negras capturar en E6, y ahora el alfil de F8 tendrá muchos problemas para salir, y las negras tienen muchos agujeros en su posición, el peón de 6 es muy débil. Todo esto justifica la inversión del blanco, ¿no? Acá al jugar E6, la situación de las negras, especialmente el alfil de F8, van a ser críticas, entonces alfil de 7 tiene más sentido.
Ahora que las blancas supuestamente se debilitaron un poquito en el flanco rey, las negras quieren jugar en un esquema francés, ¿no? Con E6 y C5. Pero como vemos, aquí la ventaja de espacio de las blancas en un final va a dar que hablar. Entonces las blancas juegan H5 para garantizar la ventaja de espacio en el flanco rey. Si jugamos cualquier otra cosa, como por ejemplo C3, las negras podrían llegar a considerar, por ejemplo, jugar H5. Y de esta manera están destruyendo nuestros, digamos, peones fuertes en el flanco rey, porque si tomamos, ya nuestros peones no lucen tan bien, y si avanzamos a G5, estamos dejando muchos agujeros que las negras pueden ocupar, por ejemplo, de esta manera, y en cualquier caso ya las negras podrían hasta cerrar el flanco de rey, y no tenemos unos peones tan buenos ya. De esta manera estamos controlando muchas casillas, entonces nos interesa aquí jugar H5 para fijar los peones de las negras y para asegurarnos una ventaja de espacio. Las negras juegan E6, las blancas juegan F4. Uno por lógica tiende ya a desarrollar alguna pieza con blancas, ¿no? Porque estamos moviendo mucho los peones. Pero en este caso, al tener tanto espacio y las negras no estar tan desarrolladas, creo que vale la pena invertir otra jugada de peón, en este caso para tener un centro muy fuerte y que nuestra ventaja de espacio ya sea firme. C5, C3, sosteniendo el centro, dama B6. Bueno, típico de la defensa francesa, ¿no? De la variante del avance, las negras juegan dama B6, más que nada para poner presión en D4 y en B2, y que el alfil de C1 no se pueda desarrollar, ya que está ahora atado a la defensa del peón de B2. Caballo F3, nuevamente sosteniendo el centro, y alfil B5. Bueno, tiene lógica, ¿no? El plan de las negras, porque si las negras juegan caballo C6 directamente, este alfil, bueno, como en muchas aperturas, ¿no? Suele ser un problema para las negras, suele ser el alfil malo. Tiene sentido cambiarlo por el alfil de F1, que por cierto es el mejor alfil de las blancas. Caballo A3. Bueno, aquí se puede ver que las blancas ya están ganando muchos tiempos de desarrollo y conservan su centro fuerte. Es bueno desarrollar y ganar tiempos a la vez, no se puede criticar. Dama B6 y dama 4 jaque. Una jugada muy interesante. Uno con blancas quizás intenta hacer dama E2 para luego jugar alfil E3 y que el peón de B2 esté defendido. Tiene sentido. Aunque en este caso también tendríamos que evaluar que las negras coman en D4 y coman el caballo de A3. Pero, al margen de todo esto, con dama 4, si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta que sin damas tendríamos un final muy favorable y sin riesgos de perder prácticamente, porque sin damas no creo que haya ataque de las negras, y en el flanco de rey tenemos una supremacía considerable, vamos a poder avanzar prácticamente cuando queramos, entonces creo que el cambiar damas sería muy bueno para las blancas. Entonces dama 4 es un muy buen intento, ¿no? Si las negras juegan dama C6 estamos felices de cambiar damas aquí. Las negras juegan caballo C6 y una jugada muy interesante, caballo C2, quizás difícil de prever antes de jugar dama 4 y seguido de caballo C2, pero muy bueno al fin. Paso a explicar por qué pienso que caballo C2 es muy buena. Las negras aquí ya están ante una decisión difícil, porque ¿qué pueden jugar? Si por ejemplo sacan el alfil E7, este caballo de G8 ya no tendrá casillas para desarrollar. Si sacan el caballo E7, ahora el alfil ya no puede jugar, es una gran oportunidad para por ejemplo comer en C5, seguido de alfil E3 y seguir desarrollando y manteniendo una gran ventaja de espacios, y la casilla de 4 también suma. Entonces al no poder mover estas piezas, por decirlo de alguna manera, o bien pueden tomar o jugar C4. C4 es una jugada que anula todo el contrajuego de las negras, ya que no, la tensión en el centro está resuelta, y con C4 el negro está solamente cerrando la posición. Podemos simplemente jugar caballo E3 para apoyar una futura ruptura en F5, nuestra dama vuelve a C2 y prácticamente estamos jugando gratis en el flanco rey. Y si las negras toman, podemos tomar de peón para seguir con nuestro centro fuerte, y el caballo en C2 cumple una muy buena función. Podríamos tomar de caballo en D4, luce interesante, nuestro caballo es fuerte, pero las negras también pueden jugar alfil C5 y
Bueno, esa diagonal puede resultar molesta. Tomando de peón, seguimos limitando las casillas de las piezas negras. Las negras juegan dama 5 jaque, y decíamos hace un rato que el cambio de dama favorece al blanco. Pero ¿qué pueden jugar las negras en su lugar? No creo que se quieran quedar con el rey en el centro todo el tiempo, y para eso necesitan sacar sus piezas. Para este alfil de F8 no veo muy buenas casillas. Y si sacan el caballo, luego el caballo no tiene muy buenas opciones, creo que tendría que ir a C8, y desde C8 tampoco tiene mucho futuro. Y vale mencionar que las negras ya estarían invirtiendo muchos tiempos, ¿no? Entonces, otra posibilidad intuyo el alfil B4 jaque para cambiar un par de piezas, pero al final, luego de rey E2, por ejemplo, creo que simplemente sacamos el alfil, que este alfil parece malo, pero creo que puede llegar a ser muy fuerte, incluso por esta diagonal algún día, jugando algo como B3 y A4. Y además la considerable ventaja de espacio que tenemos en el flanco rey, más el dominio de la columna C que creo que vamos a tener también. Esto es demasiado. No creo que a las negras les interese jugar este final sin el alfil. Entonces, más 5. Ante tanta falta de desarrollo, no es una mala idea cambiar damas, ¿no? Para jugar un final con menos presión. Y aquí rey E2. Como ustedes saben, el rey en el final es una pieza muy importante. Aquí las blancas quieren jugar con el rey en D3 para controlar todos los saltos de la columna C. Y además nuestro rey desde D3 no podrá ser molestado ya que B4 está controlado por nuestro caballo, así que está muy clarito. Caballo E7, B3. Muy buena idea, siempre controlando los posibles saltos de las negras. Fíjense cómo las blancas, la ventaja de espacio que tienen limita mucho las posibilidades de las negras. Torre C8, rey D3, como habíamos dicho. El rey es una pieza muy importante, aquí controlamos todas las entradas de las negras. Y ahora nuestro alfil también se ocupa de abanicar al caballo. Torre C7. Yo creo que aquí las negras no creo que hayan jugado mal, pero en esta situación la falta de espacio que tienen les obliga a hacer jugadas muy tranquilas, ¿no? Y no pueden crear mucho contrajuego. Aquí las blancas por otro lado tienen un plan muy clarito, ¿no? De avanzar en el flanco rey, y en el flanco dama no tenemos muchas preocupaciones. Entonces las negras juegan caballo C8 para terminar su desarrollo. Y aquí con blancas ya empezamos a avanzar con F5. Como pueden ver, algún día podremos tomar N6 seguido de caballo G6. Y ya empiezan a haber más holes en la posición de las negras. Entonces las negras juegan A5, que es, claro, una defensa activa, ¿no? Como he dicho en videos anteriores, la mejor manera de defenderse por lo general y desde un punto de vista práctico, claro está, es jugar de manera activa, ¿no? Aquí por lo menos las negras intentan hacer algún caballo B4, algo, cosa de que las blancas no jueguen tan libremente en el flanco rey, ¿no? Recuerden siempre que puedan defenderse de manera activa, eso es lo mejor. Aquí torre a F1. Tiene sentido, ¿no? Ya ahora las amenazas de F por E6 seguido de caballo G6 tienen más valor. Es por ello que las negras juegan torre G8, ¿no? Ya para salir de los caballos G6 y que la torre de H8 quede tocada. Torre H2, muy buena, preparación. Es importante notar que aquí no tenemos ninguna prisa con blancas, ya que las negras dudo mucho que tomen en F5, ¿no? Porque luego de esto el peón de D5 va a ser muy fácil, ¿no? De capturar. Aquí podríamos tomar de las dos maneras, creo. Y el peón de D5, como decíamos, es presa fácil, parece. Entonces aquí torre H2. De nuevo, preparamos bien la captura en E6. Las entradas posiblemente en F7 o en F8. Y aquí las negras, claro, como decíamos antes, llega un momento que no se puede aguantar más. Hay que defenderse, hay que hacer algo. Y aquí F6 parece, ¿no? Una defensa activa. Y con blancas tenemos que empezar a calcular un poco. Aquí las blancas toman en F6, que me parece lo correcto. Pues si tomamos aquí en E6 primero, las negras van a capturar en E5. Y, bueno, empiezan a haber un par de complicaciones. Por ejemplo, no podemos tomar aquí por caballo por E5. Se cae el caballo de C2, el peón de G4. Esto sería ya darle mucho contrajuego al negro. Es mucho mejor tomar en F6 primero.
Y aquí, muy importante, caballo E3 primero para defender G4. Podemos tomar en E6 luego. Lo importante es no permitir al negro mucho contrajuego. A veces es bueno, digamos, sacar el pie del acelerador y luego seguir, ¿no? Como aquí caballo E3. Siguen muchas debilidades de las negras. Cuando capturen F5, el peón de D5 va a estar débil. Y además, hay que considerar que si bien no hay damas, con el rey en D3 tampoco podemos abrir tanto porque en algún momento puede haber algún jaque, algún caballo que entre por E4. Obviamente no se ve tan claro para las negras, ¿no? Pero es una manera de decir, es bueno ser precavido también, ¿no? Aquí las negras, por ejemplo, juegan E5 y están empezando a abrir la posición delante de nuestro rey. Con blancas está bien capturar, ya que ahora torre D7 no es posible. Simplemente capturamos en F6 y comemos una torre. Torre F7 tiene más sentido. Y aquí las negras tienen peón de menos, pero como podemos ver con blancas lo mejor que podemos hacer es devolverlo, ya que ahora amenazan dos peones las negras. El de G4 y el de D4. Entonces, ¿cuál conviene devolver? ¿El de G4 o el de D4? Yo creo que si dejamos que la torre entre por G4, le vamos a dar demasiado contrajuego. El de D4 podemos decir, bueno, comemos en E5, pero aquí capturan con jaque y luego se comen el peón de G4. Entonces lo mejor que podemos hacer es caballo G6, reducimos esta torre a la nada, gracias a nuestro caballo. El alfil de F8 probablemente se convierta en un peón grande, chocando contra F6 y H6, y el peón de D4, bueno, no hace una diferencia tan importante. Luego de caballo por D4, aquí las blancas juegan alfil E3, muy interesante el concepto. Alfil por A5, bueno, es una jugada que obviamente hay que considerar. Nos estamos comiendo un peón. Y de hecho las negras no tienen torre D7 porque tenemos caballo por F6. Pero no creo que el peón de A5 haga la diferencia, sino que podemos jugar alfil E3 también. Me gusta mucho la jugada elegida por Caruana para luego nuestras torres entren. Recuerden que la actividad de las piezas es a veces mucho mejor que comerse un peón. Y en este caso todas las piezas negras están concentradas en la defensa del flanco rey. Kilo de caballo C6, rey E2. Bueno, el rey en D3 ya cumplió su misión, ¿no? Es mejor ir a un lugar más seguro para luego traer las torres y tratar de liquidar la partida en la columna D si es posible. Alfil G7, como decíamos, un peón grande. Rey F3 para traer la torre. Y aquí vamos a seguir con torre de 1 y la torre de 7 se va a convertir en un objetivo de ataque. Y aquí torre de 8. Bueno, las negras sin duda se están defendiendo de manera muy tenaz. Estas debilidades que son críticas las está defendiendo bien. Tenemos un bonito caballo en G6 que ahora no cumple tantas funciones. Pero además, luego de torre de 8, lo que tenemos que identificar aquí es la amenaza del negro. El negro quiere jugar caballo D4 para luego jugar torre por D5 y así liberar su posición. Entonces, nuevamente, como decimos, hay que jugar con tranquilidad, primero evitar todo el contrajuego de las negras y recién ahí dar el siguiente paso, ¿no? Rey F2. Por fin el rey encuentra una casilla segura, ¿no? Después de tantas maniobras que ha hecho. En F2 creo que el rey está bien. Las negras juegan rey E8 para darle una protección extra a la torre. Rey E1. Nuevamente, antes de dar el asalto final, defendamos todo, ¿no? Lo mejor que se puede hacer en este tipo de finales, donde por ejemplo el negro tiene un alfil totalmente reducido, es ir de a poco. Aquí el contrajuego de las negras no es grave para nada. Y las negras deciden jugar caballo D4. Nosotros comemos, torre por D5 y alfil C3. Bueno, vale mencionar que aquí si cambiamos un par de piezas, intuyo que nuestro final es ampliamente superior, ya que las negras tienen muchas debilidades, y es como que prácticamente juegan con una pieza de menos porque el alfil de G7 no puede salir, y si sale por F8 podemos considerar tomarlo y luego ir a buscar las casillas F6 y H6 con nuestro alfil. Y aquí muy interesante tomar de alfil, porque esta torre no se va a poder mover mucho. Vamos a ocupar la columna C. Y como vamos a ver, todas las piezas negras van a empezar a quedar sobrecargadas. Aquí juegan rey D7 las negras para evitar las entradas de torre. Y alfil E3.
Esta posición es clave, ¿no? Porque aquí las negras ya no pueden mover el caballo, se encuentran atadas a B6. Pueden mover el rey o la torre, porque como decíamos, este alfil difícilmente lo puedan mover. Y aquí de a poco empezamos a traer el rey de nuevo. Fíjense que es instructivo cómo el blanco empieza a traer el rey y siempre evitando todo contrajuego de las negras. Torre C3, bueno, una jugada muy tranquila, ¿no? Como decíamos, no hay prisa para las blancas. Y las negras se deciden a jugar alfil F8. Si juegan algo 4, por ejemplo, simplemente nos están dando otro objetivo de ataque. Además de B6, H6, F6, ahora E4 será un objetivo de ataque también. Y como pienso aquí, E4 tampoco está abriendo la diagonal del alfil, o sea que tampoco merece mucho la pena para el negro jugar E4. Entonces las negras prefieren jugar alfil F8, que es una jugada un poco tramposa, ¿no? Porque aquí pensamos, claro, caballo por F ganando un peón. Pero no es tan así, ¿no? Aquí estamos entregando un fuerte caballo por un mal alfil, y si comemos en H6, las negras jugarán torre G8. La única manera de defender es torre C4. Aquí con caballo D6, controlando las casillas clave, el negro probablemente termine comiendo en G4, y luego de comer en G4 va a comer en F5. Aquí el final se complica muchísimo, le estaríamos dando demasiada actividad al negro. Obviamente desde un punto de vista práctico no conviene. Entonces aquí luego del alfil F8, las blancas juegan rey E4. Nuestro rey ahora sí se decide a entrar por D5. Tranquilos con torre C2. El peón se puede comer después, ¿no? El peor momento que teníamos para comerlo fue luego del alfil F8, donde la torre negra entraba. Es bueno saber identificar los buenos momentos también, ¿no? Rey D5. Desde aquí parece que el rey es indesalojable y algún día podemos hacer torre aquí también. Caballo B5. Y aquí alfil por H6. Nos decidimos a comer este peón. El peón H tiene vía libre. Y aquí caballo C3. Parece muy sencillo, ¿no? La entrada de calidad aquí cuando se ve que este peón va a coronar. Alfil D4. Obviamente capturamos el peón de D4 primero para evitar cualquier tipo de contrajuego. Y aquí es notable que el rey de las negras no se puede acercar y estamos coronando en muy pocas jugadas. Las negras intentan lo mejor, ¿no? Rey C6 para torre D8 y torre D7 y de alguna manera frenar la coronación del peón, pero el peón de todas maneras va a llegar a la meta aquí. Y aquí G5, muy buena jugada. Si las negras comen, además de crear otro peón pasado para las blancas, tenemos caballo E5 jaque, que es suficiente, y luego corona el peón H. Y si las negras juegan cualquier otra cosa, como por ejemplo torre F7, bueno, aquí además de comer, que me parece que gana, tenemos una simple como caballo E5, amenazando el rey y la torre, y luego de peón por peón jugamos G6. Desafortunadamente el rey de las negras se encuentra muy lejos, aquí vamos a coronar tarde o temprano, y además vamos a comer la torre me parece también. Entonces aquí las negras luego de G5 abandonaron. Bueno, me parece muy lógico. Y bueno, este es un muy buen ejemplo de cómo jugar cuando uno tiene ventaja de espacio, ¿no? Como el concepto que ya he mencionado en otros videos, cuando tienen más espacio, por lo general, no conviene cambiar tantas piezas. Cuando uno carece de espacio, lo mejor que puede hacer es intentar cambiar un par de piezas. Espero que les haya gustado este ejemplo, sin duda un gran final por parte de Caruana. Y bueno, los estaré viendo en próximos videos. Gracias.